Queridos oyentes de Radio María, les invitamos a que escuchen el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 1023, en el que comienza el comentario de lo que es el cielo. Dice el primero 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Y aquí se nos ofrece una definición dogmática de Benedicto XII. Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Por lo tanto, la afirmación fundamental, ¿no?, de este primer punto de comentario sobre el misterio del cielo es que aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están suficientemente purificados, ¿no?, pues estarán con Cristo en el cielo. En el fondo, el morir en gracia, pues es que es una condición totalmente coherente con lo que es el cielo, porque el cielo comienza en esta vida con lo que es vivir en Cristo. Comenzamos el estado del cielo estando aquí con Cristo, aunque estemos pues de una manera en que por una parte estamos con Él y tenemos muchas dificultades que las tenemos, ¿no?, pues para poder tener plena comunión con Él aquí, porque también hay muchas cosas que nos distraen, ¿no?, y nos impiden que la comunión sea plena. Pero ya estamos con Cristo en esta vida, viviendo en gracia. Vivir en gracia, ¿acaso no es que Él inhabite en nosotros, que Él haga morada en nosotros? ¿Y qué otra cosa es el cielo, pues? Sino vivir con Él y que Él viva con nosotros. Por lo tanto, vivir en gracia y morir en gracia, pues lógicamente es la condición, es el preámbulo del cielo. El preámbulo porque si el cielo es vivir con Cristo, pues lógicamente vivir en gracia y morir en gracia, pues supone una línea de continuidad. El Señor no tiene por costumbre entrar sin tocar la puerta. Es muy respetuoso de nuestra libertad. Y el Señor quiere habitar y morar en aquellos que le abren la puerta, que desean vivir en gracia. Por eso aquí se insiste en que los que mueren en gracia de Dios, en gracia o en la amistad de Dios, que es lo mismo, es decir, lo mismo, pero de otra forma, vivir en gracia, vivir en la amistad de Dios, pues es lo mismo. Por lo tanto, vivir y morir en gracia, se nos afirma eso. Se está definiendo el cielo como un estar con Cristo, que estar con Cristo definitivamente, pero vamos ahora a apoyarnos en tres textos evangélicos en los que se nos profundiza un poco qué es eso de estar con Cristo, vivir con Cristo. El primer texto que se nos ofrece es la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Leo un poco desde el versículo anterior para ver el contexto.
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Bueno, por lo tanto, la primera afirmación que se hace en este texto es que nos llamamos hijos de Dios, el Padre nos llama hijos de Dios porque verdaderamente lo somos. Lo que ocurre es que ese ser hijos de Dios en esta vida pues se lleva en una condición oculta. Somos hijos de Dios. Como decíamos antes, ya vivimos en Cristo, ya vivimos en Dios Padre. Lo que ocurre es que eso lo vivimos de una manera oculta, en la que no extraemos de esa realidad, no extraemos todas las consecuencias de gozo interior que deseamos extraer, ¿no? Pero ya somos en verdad hijos de Dios. No es que deseamos serlo, De alguna manera vivir en gracia en esta vida es como el cielo en el exilio, como decía el cardenal Newman. Vivir en gracia es las arras del cielo, es el cielo en el exilio. El cielo que todavía no ha alcanzado su definitiva morada, pero está ya aquí con nosotros. No nos equivoquemos, está ya aquí. Por eso hay una condición oculta. Vivimos ahora el cielo en una condición oculta. Cada vez que comulgamos, estamos viviendo un adelanto del cielo, pero en condición oculta. Y claro, no nos es suficiente, nos sabe a poco, siendo un don inmenso, totalmente superior a nuestro merecimiento, ¿no? Pues tenemos en nosotros un deseo de plenitud, pues que deseamos ver cara a cara, deseamos que no haya nada que vele, que oculte, ¿no?, esa presencia de Dios. Hay por lo tanto una condición oculta en esta vida. Y dice este texto que ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Aquí hay una referencia a eso de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es verdad que es como cuando una moneda que se le ha acuñado con una imagen, pues claro, con el paso de los años, esa moneda se ha ido desgastando y a veces que se ha ido como borrando esa imagen. Pues bien, ir al cielo es como reacuñar la moneda, volverla a acuñar, volver a hacer fresca esa imagen y semejanza de Dios que Dios ha imprimido en nosotros. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. En la visión de Dios se renueva la imagen y semejanza que por nuestro pecado y por nuestro alejamiento de Dios se ha ido desdibujando. Hay un reencuentro con el que es el origen, con aquel que nos acuñó de su propia mano, de su propio amor. Y entonces uno es de nuevo renovado en esa imagen y semejanza que había sido deformada en parte, solamente en parte. Por lo tanto, el encuentro con Dios es un asemejamiento a Él. Es fundirse con Él, pues bueno, de manera que su rostro se refleje plenamente en nosotros sin distorsionarse, sin distorsiones. Cuando aquí decimos somos otro Cristo, por desgracia, pues esa frase pues es cierta, pero vamos, que también somos otro Cristo con distorsiones, lo distorsionamos, pero en el cielo seremos otro Cristo sin distorsiones, seremos plena imagen y semejanza, un espejo perfecto de lo que es Dios. Por eso dice este texto, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es decir, tener deseo del cielo es ya ir labrando la imagen y semejanza de Dios en nosotros. El cielo se prepara en esa purificación que nosotros tenemos en esta vida, por la oración, por los sacramentos, por nuestras obras de caridad. Lo que estamos es perfeccionando una imagen y semejanza que por nuestro pecado se ha podido desdibujar, pero que nosotros al purificarnos estamos ya acercándonos a ello.
Insisto una vez más, por lo tanto, que el cielo no tenemos que verlo como un lugar al cual tengamos un paso que no tenga continuidad ninguna con esta vida, que sí que tiene continuidad. Hay una continuidad, aunque también, claro, hay un salto sustancial, ¿no? Un salto sustancial, pero el cielo no puede ser, sería imposible. El cielo no puede ser algo que no haya comenzado ya en nosotros, que no haya sido incoado por esa presencia de Cristo que tiene en nosotros. Y Él vaya, Él que es arquitecto de nuestra alma, Él que es alfarero de nuestra alma, está ya, por los sacramentos y por la vida sobrenatural, está ya modelando la imagen y la semejanza en nosotros, que únicamente podrá ser consumada en la visión. Al ver a Dios cara a cara, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Aquí conocemos a Dios pues con un conocimiento parcial. Por ejemplo, esto nos lo recalca 1 Corintios 13:12, otro texto que también nos ofrece el Catecismo. Dice: porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Qué texto tan hermoso de San Pablo a los Corintios. Nos recuerda primero que tenemos un conocimiento parcial de Dios, un conocimiento a través de las criaturas. A Dios le conocemos a través de las criaturas, deduciendo de ellas, lo que se dice en filosofía un conocimiento analógico, es decir, un conocimiento comparado. Vamos a través de las criaturas deduciendo la existencia de ese creador. Ese conocimiento parcial pues nos sabe a poco. Pero dice, cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando veamos cara a cara, nos sobrará el tipo de conocimiento que tenemos ahora de Dios. Claro, viéndole al Señor nos sobran muchas cosas. Algo así le ocurrió a Santo Tomás de Aquino, cuando después de haber escrito su gran Suma Teológica, pues tuvo también la experiencia mística de la medida en que la mística también lo permite, ¿no? Pues ver a Dios en esta vida, en una experiencia mística, y entonces a él le pareció que después de haber tenido ese pequeño adelanto, ¿no?, desde la visión de Dios, pues que todo lo que había escrito le parecía totalmente insuficiente, ¿no? Le parecía que se quedaba cortísimo, ¿no?, para expresar la belleza de lo que él había visto, y quiso quemar la Suma Teológica, quiso quemarla, y afortunadamente pues sus superiores se lo impidieron, porque le parecía que aquello que había pregustado, ¿no?, la experiencia mística era muy superior. Ciertamente cuando uno llega al conocimiento pleno y total, esto parcial pues será superado. Y aquí San Pablo utiliza una imagen muy hermosa. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora que ya soy hombre, dejé las cosas de niño. Yo me imagino que en el cielo nos va a ocurrir pues que muchas cosas las vamos a ver, muchas cosas que ahora nos agobian, las vamos a ver con la misma distancia que ahora vemos, con la que ahora vemos y nos acordamos de aquellas cosas que cuando eran niños nos agobiaban. Pues cuando éramos niños nos agobiaba cualquier tontería, y enganchábamos una rabieta y una pataleta por bobadas, ¿no?, que ahora nos acordamos de eso y nos reímos. Y enganchábamos una pataleta porque le decíamos a nuestra madre, pues le decíamos quiero chocolate, y nos decía que no hay. Y enganchábamos una rabieta y perdíamos la paz por eso, ¿no? Y ahora nos acordamos de eso y nos reímos. Algún día, estando en Dios, y cuando Él sea ya nuestro único tesoro, nos acordaremos de lo que ahora nos agobia y nos reiremos. Y nos reiremos porque ahora somos como niños, como dice San Pablo. Ahora somos como niños. Y entonces seremos hombres. Un hombre maduro, ¿no?, que deja las cosas de niño y hace de Dios su único tesoro. Fijaros que completa, ¿no?, el versículo 12 dice: ahora vemos como en un espejo, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Otra expresión
impresionante de San Pablo. Entonces conoceré como soy conocido. Porque Dios me conoce a mí ahora mucho más íntimamente de lo que yo le conozco a Él. Ahora por la fe, mi conocimiento de Dios es mucho más imperfecto, ¿no? Y Dios me conoce en profundidad, conoce mis pensamientos. Antes de que llegue la palabra a mi boca, Dios ya la conoce, Dios me conoce a mí mejor que yo a mí mismo. Porque muchas veces nosotros somos un enigma que ni nos entendemos, ni nos comprendemos, ¿no? Sin embargo, Dios nos conoce en profundidad. Bueno, pues dice, en el cielo conoceré como soy conocido. En el cielo conoceré a Dios como Él me conoce. Salvando las distancias, también habrá que decir, ¿eh? En el cielo también conoceré, entenderé mi vida, me entenderé a mí mismo. En el cielo el conocimiento será mucho más perfecto porque se funde en el amor, porque conocimiento y amor casi se funden en una sola cosa. Entonces conoceré profundamente. Y el último de los textos que se nos ofrece es el del Apocalipsis 22:4. Un texto que se nos refiere también explicando qué es el cielo. Dice, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. No habrá ya noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el sol Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, este texto del Apocalipsis habla de que mientras que en esta vida la gracia es como una luz externa que nos ilumina para no tropezar, en el cielo nosotros mismos seremos luz con Cristo, irradiaremos luz. Ver la luz de Dios es hacerse luz. Dice, no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios irradiará en ellos. Es como si la luz saliese de dentro. Ahora mismo necesitamos necesitamos una asistencia de la luz desde fuera, porque caminamos en tinieblas, ¿no? Y la luz nos viene de fuera. Bueno, pues en el cielo se habla en ese texto del Apocalipsis como que esa luz brotará de dentro de nosotros, porque Dios habita, o sea, somos una sola cosa con Dios, y Dios es la luz. Por lo tanto, irradiaremos luz. Otra expresión hermosa, por lo tanto. En definitiva, estos tres textos que ofrece el Catecismo remarcan todos ellos la afirmación fundamental del punto 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios vivirán para siempre con Cristo en el cielo. El cielo es vivir con Cristo siendo. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Es hermoso que se nos describa el cielo como la realización suprema de las aspiraciones del hombre. El hombre tiene un deseo de felicidad, un deseo de plenitud que no va a ser alcanzado en esta vida. Lo perseguirá, pero en la medida en que alcance metas parciales, de nuevo entiende que en ellas no se ha colmado plenamente. Hay una insatisfacción en la consecución de todas las metas parciales que tenemos en esta vida. El cielo es la realización plena de las aspiraciones. Aquella frase que decía San Agustín: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Dice descanse en ti, porque mientras tanto en esta vida no descansamos, estamos siempre inquietos buscando otras metas. Y cuando tenemos una, pues estamos ya pensando en otra. Y no hablo de una forma ansiosa de ser, que entonces todavía agrava las cosas, pero incluso en un estado más o menos equilibrado psicológicamente, también tenemos esa continua insatisfacción. Esa continua insatisfacción. El cielo será aquel lugar en el que el hombre se vea plenamente colmado, plenamente satisfecho con el fin, la finalidad de su vida, la meta de su vida plenamente consumada.
plenamente consumada, sin que después de haberla alcanzado tenga necesidad de nada más, porque Dios es el infinito, aquel que cuando se posee, en él se tiene todo. No se puede, es imposible que el hombre desee nada más habiéndose encontrado con Dios. Dios es aquel infinito tal que el hombre cuando se encuentra con él, es que es imposible, es metafísicamente imposible que el hombre desee nada más al encontrarse con el infinito. Es todo, es la plenitud. Es una afirmación pues importante, ¿no?, del catecismo. Pero vayamos a verla más en detalle, porque dice que es la vida perfecta con la Santísima Trinidad, es la comunión de vida y amor con ella, con la Virgen, es decir, se describe el cielo como la comunión con la Santísima Trinidad, vivir en comunión, en la intimidad de Dios, es como si Dios te metiese en su intimidad, y cuando el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, cuando entre el Padre y el Hijo pues están expirando el Espíritu Santo, en ese misterio tú has sido introducido dentro. Y entonces recibes esa riqueza de amor absoluta, ¿no? La imagen más similar que podemos tener, pues es la de la familia, ¿no? Y es cuando los hijos hemos sido introducidos entre el amor que hay entre el padre y la madre. Somos introducidos dentro de ese amor. Cuando los niños, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando los niños el domingo por la mañana se despiertan y ven que sus padres ese día no han ido a trabajar, y entonces van corriendo a la habitación de los padres y se meten en la cama con ellos y están jugando con ellos. Bueno, pues ese ejemplo puede ser mínimamente lo que entendemos que es ser introducido en la felicidad intratrinitaria, ¿no?, y participar de ella. Tenemos también que utilizar imágenes, que la imagen de la familia es la imagen más perfecta, ¿no?, para entender lo que es el misterio de Dios. Somos introducidos en el seno de la Trinidad, y el cielo es eso, es vivir la comunión de la Trinidad, añadida a la comunión de los santos con la Virgen María y todos los santos, ¿no?, la comunión de amor. Por lo tanto, fijaros que el catecismo, como a veces se ha hecho comentarios de cómo Juan Pablo II, en una ocasión, en una de las catequesis de los miércoles, hablando él del cielo, infierno y purgatorio, dijo una expresión que dio mucho que hablar. Hablaba él de que el cielo, el infierno, no son tanto un lugar, cuanto un estado, una forma de estar con Dios. Esto es importante pues también entenderlo, ¿no? Es verdad que a la hora de describirlo, la misma Sagrada Escritura tiene que echar mano de imágenes pues espaciales, ¿no? Irás al cielo, voy a prepararte una casa, cuando la haya preparado vendré a buscarte. Bien, pero como nos podemos imaginar, eso cuando Jesús dice voy a prepararos una morada, una casa, pues también es una imagen espacial, pero no se trata de una casa con su puerta y su ventana, sino que uno entiende que la esencia, hay que hablar siempre con categorías visuales, si no sería difícil comunicarnos, pero la esencia del cielo no es una casa, sino que es estar con Dios. Hay una famosa anécdota que creo que ilumina mucho, y es que cuando el primer astronauta ruso, Gagarin, lógicamente pues educado en el régimen comunista ateo ruso, ¿no?, de aquellos tiempos, cuando aquel astronauta ruso Gagarin dio su vuelta, la primera vuelta del hombre en el espacio, ¿no?, a su regreso a la Tierra, afirmó públicamente, ¿no?, que no había visto a Dios en el cielo. Este hombre se pensaría que detrás de una nube iba a haber allí una puerta con un florero, marcando la entrada. Dijo que no había visto a Dios en el cielo. Y un sacerdote ruso, un sacerdote de Moscú, hizo el siguiente comentario: si no lo ha encontrado en la tierra, es imposible que pueda encontrarlo en el cielo. Un comentario muy acertado, por cierto, ¿no?, el de este sacerdote. ¿Por qué? Porque ese astronauta ruso, que había sido educado en el ateísmo, se imaginaba, ¿no?, o pretendía ridiculizar la imagen de los creyentes del cielo como si fuese un lugar, pues eso, como digo yo, ¿no?, con puerta y con portero automático en la puerta, ¿no? Y bueno, pues es que evidentemente es una visión localista, absurda y ridícula, ¿no? Y el sacerdote, sin embargo, le dio una respuesta verdaderamente profunda. Si no lo ha encontrado en la tierra, es imposible que pueda encontrarlo en el cielo. Ciertamente, si no encontramos a Dios en nosotros mismos, qué difícil podrá ser encontrarlo en otro sitio. Decía San Juan Crisóstomo: encontrad la puerta de vuestro corazón
y descubriréis que es la puerta del reino de Dios. Quien entiende que el gozo del cristianismo es vivir con Dios aquí, que Dios habite en ti, que tú vivas con Dios, que no estés nunca solo, que Dios es el gozo de la comunión con Él, ¿no?, en esta vida, es entender a lo que es el cielo. Lo demás es explicar cosas imposibles de entender. El profundizar, ¿no?, en la inhabitación de Dios en nosotros es la mejor puerta para entender lo que es el cielo. Fijémonos pues, ¿no?, en este punto 1024 del Catecismo. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y amor con ella, con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Por lo tanto, el cielo es una comunión de vida. Igual que una familia, fijaros, igual que una familia es una comunión de amor. Lo importante de una familia no es el sitio. Es como si nadie cuando se casa dices, yo te amaré, pues te amaré en la calle tal, piso cual, nombre, no. En las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, lo de menos es el sitio. Lo importante es estar contigo. Que este matrimonio esté junto, en cualquier lugar, aunque tengamos que irnos a otro sitio. Es decir, lo importante de la familia no es la casa, sino que es la comunión de vida de esa familia. Bueno, pues apliquemos esa imagen al cielo. Que no nos imaginemos el cielo como una casita, sino como una comunión con Dios en su intimidad. Lo mismo que una familia. Por eso recurro con frecuencia a la imagen de la familia, porque es que es en este mundo la analogía o el símil que más nos evoca, ¿no?, y que mejor refleja lo que es el misterio de Dios. Pues la esencia de la familia no es el lugar en el que vive, sino que es la comunión de amor, ¿no?, y la comunión de gozo entre todos sus miembros. Ese es el cielo, la comunión con la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles y todos los santos. Lo meditamos y seguimos enseguida. Punto 1025 prosigue de la siguiente forma. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino, dice un texto de San Ambrosio. Se remarca, pues, esto que hemos dicho antes en primer lugar y se añade un aspecto más. Se ofrecen tres textos aquí, tres textos en primer lugar, que es Juan 14:3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El cielo es estar con Cristo, hacer de Él nuestro tesoro. Y se nos recuerda que Cristo es tanto el camino para ir al cielo como el mismo cielo. Cristo es el camino para llegar allí, el camino que hay que recorrer para no equivocarse de camino. También es la fuerza para el camino y es la meta. O sea, Cristo no solo es el camino para el cielo, sino que es el cielo mismo. Por eso decimos que uno puede comenzar el cielo ya en la tierra, porque mientras que va de camino con Él, ya está con Él, ya está en el cielo, aunque sea en medio de este exilio. Cristo es el camino y la meta a la que nos dirigimos. Las dos cosas al mismo tiempo.
Así tenemos que entender esto de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como si nos dijese, soy el camino y soy la meta. Ese es el primer texto. El segundo, Filipenses 1:23. Es un texto que ya hemos tenido bajo otros aspectos ocasión de comentarlo, y ahora bajo este aspecto lo volvemos a leer. Me siento apremiado por las dos partes. Por una deseo partir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente con mucho lo mejor. Como dice San Pablo, comparando con el conocimiento de Él, lo estimo todo lo demás, lo estimo basura. Todo lo demás sirve, como dice San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto, pues nos ayuda a acercarnos a Cristo y a luchar y a instaurar el reino de Dios en esta vida. En tanto y cuanto lo demás, bueno, pues lo cogeremos. En tanto y cuanto nos estorba, lo dejaremos. Porque todo es basura comparando con el conocimiento y el amor a Cristo, con estar con Cristo. Es una auténtica contradicción el hecho de que las criaturas nos aparten del Creador, que los bienes que Él nos ha dado sean un obstáculo para encontrarnos con el dador de los dones. Es que es tremendo, pero es que eso puede ocurrir. Puede ocurrir que los dones sean un obstáculo para abrazarnos al dador de los dones, ¿no? Y entonces dicen, no, pues hombre, pues sí que hemos hecho algo. Por eso es muy importante, volver a la máxima ignaciana, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Las cosas, en tanto y cuanto sirven para llegar a Cristo y para instaurar su reino, las tomo. En tanto y cuanto me estorban, las dejo. Porque lo único importante, lo único tesoro es estar con Cristo, y hacer de Él nuestro tesoro, sin permitir que otras cosas se constituyan en tesoros. El siguiente texto que se nos ofrece, 1 Tesalonicenses 4:17. Después nosotros, está hablando Pablo de cómo seremos llamados a la vida eterna, ¿no? Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Fijaros que dice consolaos, o sea, que sea consuelo para nosotros el que se nos diga vamos a estar con Cristo. Sin embargo, en esta vida, pues para mucha gente decirle esto no es consuelo. O sea, decirle ánimo, prepárate para encontrarte con Cristo, pues eso no le consuela. No le consuela. Y ahí dice, sabéis que hay hasta una canción que dice, el cielo puede esperar. El que dice el cielo puede esperar, verdaderamente no conoce el don de Dios. Porque el don de Dios pues es tan grande que uno tiende a él, ¿no? O sea, incluso sufre de impaciencia. Fijaros que a San Francisco de Javier se le llama el divino impaciente, ¿no? Sufre de impaciencia. Eso no quiere decir que no como hemos comentado ya aquí, ¿no? Pues que uno no tenga también el temor natural a la muerte, etcétera, etcétera. Pero la frase el cielo puede esperar, es una frase que parte del desconocimiento del don de Dios. Dice San Pablo, consolaos con estas palabras, que sea un consuelo para ti el que te digan que vas a estar siempre con Jesús, que sea un consuelo para ti, que eso sea tu consuelo. Bien, pero hay un aspecto más en este punto del catecismo que creo que nos puede sonar novedoso a muchos de nosotros cuando se nos describe el cielo como aquel lugar en el que el hombre encontrará su verdadera identidad, su propio nombre. Dice este punto, encontrará allí el hombre su verdadera identidad, su propio nombre. Y se cita un texto de Apocalipsis 2:17, donde dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor le dará el maná escondido, le dará también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Es curioso que ese texto de Apocalipsis se habla de la vida eterna, que en ella recibiremos un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esa, por una parte, pues puede tener un sentido de que allí seremos hombres nuevos, ¿no? Pero también en el sentido de que el hombre alcanza allí su verdadera identidad. Esto es algo,
que Juan Pablo II de feliz memoria pues insistía mucho en su predicación sobre Jesucristo, tomado del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, en esa afirmación que decía el concilio de que solo en Cristo se revela la verdadera identidad del hombre. Incluso hay quien afirma que aquella expresión del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, posiblemente el entonces obispo Karol Wojtyla pudo ser uno de los redactores, uno de los padres de esa expresión en la Gaudium et Spes, porque además él perteneció a los redactores de aquella Constitución, ¿no?, en la que se habló de aquel término que fue novedoso en aquel momento y que ha sido muy insistido durante todo el pontificado de Juan Pablo II. La expresión es esta: solo en Cristo encuentra el hombre su verdadera identidad. Solo en Cristo se conoce uno a sí mismo. Hasta que uno no ha conocido a Cristo, no se conoce a sí mismo. Porque Cristo es la plenitud del hombre, es el hombre maduro, y entonces uno está viendo en él eso a lo que estoy llamado yo a ser. Es como si se dijese, es que un pintor, mientras que no tenga delante pues el modelo que quiere pintar, es que no puede plasmar en el lienzo lo que tiene que plasmar, y le van a salir monigotes. Hasta que no tiene al alcance de sus ojos, ¿no?, el modelo, no es capaz de representar nada. Eso le pasa al hombre. Hasta que no conoce a Cristo, se desconoce a sí mismo. Porque esa imagen y semejanza de Dios pues ha sido desdibujada en nosotros, ha sido borrada en nosotros. Luego, fijaros, ¿no?, algunos tienen miedo de que Dios le quite al hombre su autonomía, le quite al hombre su identidad, como que centrarnos en Dios es descentrarnos del hombre, y están totalmente equivocados, ¿no? Cuanto más nos centremos en Dios, en Jesucristo, mayor dignidad alcanza el hombre y mayor conocimiento de su propio misterio. Dios es el mejor garante de la dignidad del hombre. Es el mejor garante de la dignidad del hombre. Incluso podemos decir, pues eso, que conociéndole a Él no tenemos que temer que Dios vaya como a quitarnos autonomía, identidad, todo lo contrario, ¿no? Poner a Dios en el centro de nuestra vida es dignificar al hombre, porque solo en Él nos conocemos, ¿no? Es como si, por poner un ejemplo, es como si uno dijese, bueno, vamos a ver, no conozco, no comprendo cómo se maneja este coche, no comprendo todas las prestaciones, tiene botones que ni sé cómo funcionan, no sé para qué son estos botones, no sé para qué es todo esto. Entonces, ¿cómo uno conoce ese coche? Pues bueno, pues cuando va con el ingeniero que lo construyó, y el ingeniero pues le dice, mira, esto es para esto, y esto es para esto, y esto ha sido diseñado en este sentido. Claro, cuando uno conoce al ingeniero en compañía de él y en él, pues es capaz de comprender perfectamente ese coche que antes manejaba, pero sin entender ni la mitad de las cosas, que era un misterio. Bueno, ya sabemos que es un ejemplo muy imperfecto, ¿no? Pero ese ejemplo imperfecto sirve para entender esa expresión. En Cristo encuentra el hombre su plenitud. En Cristo se conoce el hombre a sí mismo. En Cristo se desvela el misterio del hombre. El hombre era un misterio, un enigma que él mismo no se comprendía, y en Cristo ese misterio es desvelado. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida.
Bien, tenemos casi cumplido el tiempo de la intervención de los oyentes y no queremos a ellos robarles su tiempo de intervención, que también es un tiempo importante. Únicamente, por lo tanto, en vez de pasar a otro punto, quiero remarcar de qué manera pues podemos nosotros preparar ese encuentro con Dios en el cielo. Ese encuentro con Dios en el cielo está dicho en uno de los puntos primeros que hemos comentado, que la esperanza nos hace puros. Está afirmado en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Es decir, el deseo de Dios purifica al hombre. El deseo de Dios es purificador. Porque cuando uno desea a Dios, desea el cielo, eso le está desapegando de los bienes materiales, le está desapegando de sus planes, le está desapegando de sus ritmos. Es bueno que hagamos actos de deseo de estar con Cristo, porque esa esperanza nos purifica. Uno puede tener, pues un indebido apego a los bienes materiales, un indebido apego a sus planes, que las cosas tienen que ser así o asao, pues un indebido apego a sus ritmos, las cosas tienen que ir a este ritmo y no al otro, ¿no? O tienen que ser de esta forma y no de la otra. Bien, pues en la medida en que hacemos actos de deseo de estar con Cristo, de deseo de que Dios sea nuestro tesoro, todas esas cosas se relativizan y nos purificamos de ellas. De alguna manera cogemos distancia frente a tantas cosas que nos agobian en esta vida. Eso que te agobia en esta vida queda muy relativizado desde el deseo del cielo. El deseo del cielo, la esperanza del cielo, te purifica de muchos apegos y de muchas cosas, ¿no? Por eso yo igual insistiría en este aspecto. Hagamos actos de esperanza, actos de amor intenso, ¿no? Actos de que tengamos un deseo de Dios, que ese encuentro, que esa vivencia, esa intimidad que tengamos con Cristo ahora, deseemos que sea consumada. Y ese mismo deseo nos purificará y nos preparará para el cielo. Que sabéis que a Santo Tomás de Aquino en una ocasión le hicieron una pregunta, ¿no? Le dijeron, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y él respondió, ante todo y sobre todo, desearlo. Dijo él, ante todo y sobre todo, desearlo. Y es verdad, el deseo del cielo nos purifica, la esperanza del cielo nos purifica. Dime dónde está tu tesoro y allí está tu corazón. Dime dónde pones tu esperanza, ¿no? Y te diré cuál es la cumbre de tus valores y cómo ordenas las demás cosas en función de esa. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla.